Mi nombre es Alejandro Vázquez, tengo 34 años, y durante los últimos 10 años he construido discretamente una de las firmas de seguridad cibernética más exitosas de América Latina. Lo que mi cuñado Gustavo Morales nunca supo era que el fracasado de la familia que supuestamente vivía en bancarrota, en realidad era el CEO de CyberShield Solutions, una empresa que factura más de 50 millones de pesos anuales protegiendo las transacciones financieras de los bancos más grandes del país. Todo comenzó hace 3 años cuando mis padres fallecieron en un accidente automovilístico. La pérdida fue devastadora, pero lo que vino después resultó ser aún más doloroso: la codicia de mi familia política. Mi hermana Carmen había estado casada con Gustavo durante 8 años. Él siempre había sido un tipo arrogante y manipulador, pero después de la muerte de mis padres, su verdadera naturaleza salió a la superficie. Alejandro, me dijo durante el funeral, con una falsa expresión de preocupación, sabes que puedes contar conmigo para todo lo legal. Tengo contactos en el juzgado que pueden agilizar los trámites de herencia. En ese momento no sospeché nada. Estaba devastado por la pérdida y agradecí cualquier ayuda. Lo que no sabía era que Gustavo había estado investigando los bienes de mis padres desde semanas antes del accidente, preparándose para lo que él consideraba una oportunidad de oro. La casa familiar en Las Lomas era una propiedad de gran valor. Mis padres la habían comprado en los años 80 y había triplicado su valor con el tiempo. Según el avalúo más reciente, valía aproximadamente 12 millones de pesos. Durante las primeras semanas después del funeral, Gustavo se ofreció a manejar todos los aspectos legales de la herencia. Como yo estaba sumido en el duelo y completamente enfocado en mantener mi empresa funcionando mientras procesaba la pérdida, acepté su ayuda sin cuestionarla. No te preocupes, cuñado, me decía constantemente. Yo me encargo de todos los papeleos. Tú concéntrate en salir adelante. Lo que no le mencioné a Gustavo, ni a nadie de mi familia, era la verdadera naturaleza de mi trabajo. Para ellos, yo era un técnico en computadoras que trabajaba desde casa. Durante años había mantenido deliberadamente esta fachada porque prefería que mi familia me viera como alguien normal, no como el CEO de una empresa multimillonaria. CyberShield Solutions había comenzado como un proyecto universitario que desarrollé junto con 2 compañeros de ingeniería en sistemas. Especializábamos en crear sistemas de seguridad bancaria que pudieran detectar y prevenir fraudes en tiempo real. Nuestro primer cliente fue un banco regional pequeño. 10 años después, protegíamos las transacciones de Banamex, Santander, BBVA y otros 15 bancos importantes. Mi oficina estaba en mi casa, pero no por falta de recursos sino por elección personal. Tenía otros 4 centros de operaciones en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Miami, con un equipo de 120 empleados especializados en seguridad cibernética. Pero para mi familia, yo era simplemente Alejandro, el soltero que trabajaba con computadoras desde su casa. 3 meses después del funeral, Gustavo me citó en un café de Polanco para actualizarme sobre los trámites de herencia. Alejandro, tengo buenas y malas noticias, me dijo, revolviendo su café con una expresión que intentaba parecer preocupada. Dime. La buena noticia es que ya está todo casi listo para transferir la propiedad. La mala noticia es que hay algunos adeudos fiscales que no esperábamos. ¿Qué tipo de adeudos? Impuesto predial atrasado, algunos problemas con el catastro, gastos del proceso legal. En total, estamos hablando de aproximadamente 2 millones de pesos. Me quedé helado. Mis padres siempre habían sido muy meticulosos con sus obligaciones fiscales. ¿Estás seguro? Eso no suena correcto. Gustavo sacó una carpeta con documentos. Aquí están todos los comprobantes. Lamentablemente, si no se pagan estos adeudos, el gobierno puede embargar la propiedad. Revisé los documentos rápidamente. Parecían oficiales, pero algo no me convencía. Gustavo, necesito tiempo para revisar esto con calma. Por supuesto, pero no podemos tardarnos mucho. Los intereses se acumulan diariamente. Esa noche, en lugar de revisar los documentos que me había dado Gustavo, decidí hacer mi propia investigación. Accedí a los sistemas del catastro y Hacienda usando contactos que tenía por mi trabajo en seguridad bancaria. Lo que encontré me hizo hervir la sangre. No había adeudos fiscales. La propiedad estaba completamente al corriente en todos sus pagos. Los documentos que me había mostrado Gustavo eran falsificaciones elaboradas.
Pero lo más perturbador era otra cosa que descubrí. Gustavo había estado consultando con notarios sobre los procesos de venta de propiedades heredadas. Había pedido cotizaciones para agilizar ventas de bienes inmuebles. Durante las siguientes semanas, fingí que estaba gestionando el dinero para pagar los supuestos adeudos, mientras en realidad estaba investigando cada movimiento de Gustavo. Utilizando los recursos de CyberShield, pude monitorear sus comunicaciones digitales, sus consultas de crédito, y sus interacciones con diferentes notarios y agentes inmobiliarios. Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Gustavo tenía deudas de juego por más de 5 millones de pesos. Había estado pidiendo préstamos a prestamistas informales, y algunos de ellos no eran precisamente pacientes o comprensivos. Su plan era simple pero despiadado: usar su posición como mi representante legal para vender la casa familiar, quedarse con el dinero para pagar sus deudas, y después inventar alguna excusa sobre problemas legales o costos inesperados. Había subestimado gravemente a su cuñado fracasado. Decidí darle suficiente cuerda para que se colgara solo. Gustavo, le dije durante nuestra siguiente reunión, he conseguido el dinero para los adeudos. ¿Cómo procedemos? Sus ojos se iluminaron con codicia mal disimulada. Perfecto, hermano. Podemos ir al notario mañana mismo para finalizar todo. Y después de pagar los adeudos, ¿qué sigue? Bueno, creo que lo más sensato sería vender la propiedad lo antes posible. El mercado inmobiliario está muy volátil, y no sabemos si los precios van a mantenerse. ¿Vender? Pero yo no quiero vender la casa de mis padres. Gustavo suspiró, como si fuera un adulto explicándole algo obvio a un niño. Alejandro, sé que es emocional, pero tienes que ser práctico. Tú no tienes los ingresos para mantener una propiedad de esa magnitud. Los gastos de mantenimiento, el predial, los servicios, es mucho dinero. ¿Y si no quiero vender? Hermano, seamos realistas. Tú trabajas desde tu casa arreglando computadoras. ¿De dónde vas a sacar el dinero para mantener esa casa? Ahí estaba. La confirmación de lo que yo sospechaba. Para Gustavo, yo era un fracasado que no podía permitirse mantener la casa familiar. Tienes razón, le dije, fingiendo resignación. Organiza la venta. Durante las siguientes 2 semanas, Gustavo trabajó frenéticamente organizando la venta. Encontró un comprador que ofrecía 10 millones de pesos, 2 millones menos del valor real, pero Gustavo le aseguró que era urgente y que yo necesitaba el dinero rápidamente. Lo que él no sabía era que yo había contactado discretamente al comprador y le había explicado la situación. El comprador, un empresario serio, inmediatamente canceló la operación cuando se enteró de que se trataba de un fraude. Pero Gustavo no lo sabía. El viernes por la tarde, Gustavo me llamó, su voz rebosante de triunfo y malicia. Alejandro, tengo excelentes noticias. Ya cerré la venta de la casa. ¿Cómo que ya la cerraste? Sí, hermano. Todo está firmado. El dinero ya está depositado. Gustavo, yo nunca autoricé esa venta. Se rió. Una risa cruel que me hizo entender exactamente quién era realmente mi cuñado. Alejandro, no necesitaba tu autorización. Como tu representante legal en el proceso de herencia, tengo poder para tomar decisiones en tu nombre. ¿Y el dinero? Bueno, aquí viene la parte complicada. Después de pagar todos los adeudos, los gastos legales, las comisiones del notario, y algunos costos inesperados que surgieron, quedaron aproximadamente 3 millones de pesos. ¿3 millones? La casa valía 12 millones. Hermano, te dije que había muchos gastos. Pero no te preocupes, ese dinero te va a alcanzar para rentar algo decente y empezar de nuevo. ¿Y dónde está ese dinero? Por seguridad, lo deposité en mi cuenta. Te lo transfiero en cuanto resuelva algunos detalles bancarios. Claro. Los detalles bancarios eran pagar sus deudas de juego. Gustavo, le dije con voz tranquila, ¿estás completamente seguro de que la venta se realizó y el dinero está en tu cuenta? Por supuesto que sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Demandarme? Se burló. Tú no tienes dinero ni para pagar un abogado. Te sugiero que revises tu cuenta bancaria. ¿Por qué? Solo revísala. Escuché el sonido de su teléfono mientras accedía a su banca en línea. Luego, silencio absoluto. ¿Gustavo? ¿Sigues ahí? La transacción.
Su voz sonaba estrangulada. ¿Qué pasa con la transacción? Dice que fue bloqueada por fraude. Que está bajo investigación. Qué interesante. ¿Qué hiciste? Gritó. Yo no hice nada, Gustavo. Pero resulta que mi empresa, CyberShield Solutions, es la que proporciona los sistemas de seguridad antifraude para ese banco en particular. ¿Tu empresa? ¿De qué estás hablando? Ah, ¿no te mencioné? Soy el CEO de CyberShield Solutions. Facturamos 50 millones de pesos anuales protegiendo las transacciones bancarias de los principales bancos del país. El silencio del otro lado de la línea era ensordecedor. Verás, Gustavo, cuando intentaste depositar 10 millones de pesos obtenidos fraudulentamente en una cuenta que normalmente maneja máximo 50,000 pesos mensuales, nuestros algoritmos de detección de fraude se activaron inmediatamente. Pero tú eres técnico en computadoras. Soy ingeniero en sistemas con especialización en seguridad cibernética. Y efectivamente trabajo desde casa porque es más eficiente dirigir una empresa internacional desde mi oficina personal. Esto no puede estar pasando. Oh, pero va a empeorar. ¿Sabías que intentar vender propiedades usando documentos falsificados es un delito federal? Tengo todas las evidencias de cómo falsificaste los adeudos fiscales. Yo no falsifiqué nada. Gustavo, literalmente tengo grabaciones de tus conversaciones con el falsificador de documentos. Una de las ventajas de manejar sistemas de seguridad cibernética es que puedo monitorear cualquier actividad digital cuando hay evidencia de fraude. Comenzó a sollozar. Alejandro, por favor, tengo deudas enormes, gente muy peligrosa me está buscando. Eso no es mi problema, Gustavo. Tú decidiste estafar a tu propia familia. ¿Qué vas a hacer? Ya lo hice. Mis abogados presentaron los cargos esta mañana. También contacté a los prestamistas a quienes les debes dinero y les expliqué que el dinero que esperabas no existe. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Y una cosa más, Gustavo. ¿Qué? Carmen ya sabe todo. Le envié todas las evidencias esta mañana. Colgué el teléfono y inmediatamente recibí una llamada de mi hermana. Alejandro, su voz sonaba quebrada por el llanto, no sabía nada de esto. Te juro que no sabía nada. Lo sé, Carmen. Tú no tienes la culpa de haber estado casada con un estafador. ¿Es cierto lo de tu empresa? Lo de los 50 millones. Es cierto. ¿Por qué nunca nos dijiste? Porque quería que me amaran por quien soy, no por lo que tengo. Los siguientes días fueron caóticos. Gustavo fue arrestado en su oficina acusado de fraude, falsificación de documentos e intento de estafa. Los prestamistas, al enterarse de que no iba a recibir ningún dinero, presentaron sus propias demandas civiles. Carmen inició inmediatamente los trámites de divorcio y se mudó temporalmente a un departamento que yo le renté mientras reorganizaba su vida. Alejandro me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi oficina casera, ¿puedes perdonarme por no haberme dado cuenta de lo que estaba planeando? Carmen, tú fuiste víctima también. Gustavo los engañó a todos. Pero yo soy su esposa. Debería haberme dado cuenta de sus deudas, de sus mentiras. Los manipuladores profesionales son expertos en ocultar sus verdaderas intenciones. Incluso de sus familias. 6 meses después, Gustavo fue sentenciado a 5 años de prisión. Sus bienes fueron embargados para pagar parcialmente sus deudas, pero el daño a su reputación y su vida era irreversible. Carmen finalizó su divorcio y decidió mudarse a Guadalajara para empezar de nuevo. Le ofrecí un puesto en CyberShield, pero prefirió encontrar su propio camino. Necesito demostrarme a mí misma que puedo salir adelante sin depender de nadie, me explicó. Te entiendo. Pero si algún día cambias de opinión, siempre tendrás un lugar en la empresa. La casa familiar fue oficialmente transferida a mi nombre sin complicaciones. Decidí conservarla, no solo por el valor sentimental, sino como recordatorio de que las apariencias pueden ser muy engañosas. Un año después, mientras trabajaba en mi oficina casera coordinando la apertura de nuestra nueva sede en Bogotá, recibí una carta desde la prisión. Era de Gustavo. Alejandro, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que mi arrepentimiento es genuino. La codicia me cegó completamente. Pensé que tú no tenías los recursos para luchar contra mí,
Y esa arrogancia fue mi perdición. Cuando salga de aquí, si algún día puedes encontrar en tu corazón el perdón, me gustaría intentar reparar el daño que causé. Guardé la carta en mi escritorio sin responderla. 2 años después, cuando Gustavo salió de prisión, me contactó nuevamente. Esta vez por teléfono. Alejandro, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito trabajo. He estado buscando durante meses y nadie quiere contratar a un exconvicto. Lo pensé durante varios días. Finalmente, decidí darle una oportunidad, pero bajo mis términos. Gustavo, puedo ofrecerte trabajo, pero va a ser en el área de limpieza de nuestras oficinas. Salario mínimo, supervisión constante, y cero acceso a información confidencial. Acepto, respondió inmediatamente. Y una condición más. ¿Cuál? Parte de tu salario se descontará automáticamente para crear un fondo de reparación del daño para Carmen. Ella merece una compensación por todo lo que tuvo que pasar. Me parece justo. Ahora, 3 años después, Gustavo sigue trabajando en CyberShield. Ha demostrado ser un empleado confiable y trabajador, aunque obviamente nunca volverá a tener acceso a información sensible. Carmen se casó de nuevo el año pasado con un maestro de primaria en Guadalajara. Es genuinamente feliz, y eso es lo único que me importa. Y yo sigo dirigiendo CyberShield desde mi oficina casera, protegiendo las transacciones bancarias de medio continente, mientras mi familia continúa viendo mi trabajo como algo relacionado con computadoras. Algunas cosas nunca cambian. Pero ahora tengo la certeza de que, sin importar qué desafíos vengan, siempre estaré preparado para defender lo que es mío. Porque la verdadera seguridad no está en parecer poderoso, sino en serlo cuando realmente importa.